Otro asunto, noticia por supuesto principal, es el hecho de la acusación que han lanzado la Fiscalía del Estado de Texas en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, al que están acusando de presuntos vínculos con los cárteles de la droga, especialmente el cártel de Osiel Cárdenas del Golfo y su vinculación también con los Zetas. Están acusando a Tomás Yarrington de lavar dinero del narcotráfico en el estado de Texas. Ante estas acusaciones de fiscales federales de Estados Unidos, de Texas, contra el exgobernador priista Tomás Yarrington, Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI, estableció que el tamaulipeco debe asumir y debe enfrentar estos señalamientos. Hay mucha historia que contarle, que informarle. Vamos primero con Maru Rojas. Maru, buenas noches. El candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, dijo en conferencia de prensa a la que fue obligado a salir a dar esta respuesta de lo que sucedía con el caso de Tomás Yarrington, que al igual que su partido se deslindaba absolutamente, que en una posición personal y también de tipo partidista, tiene que ser cada integrante del partido político el que asuma las propias consecuencias de sus actos. Así lo dijo. El propio dirigente de nuestro partido y además convicción personal. Cada actor responde de sus propios actos. El partido ni defiende y sí exige una aplicación justa de la ley y que cada quien enfrente ante este tipo de señalamientos que simplemente se esclarezca ante la opinión pública cualquiera que hubiese y de haber eventualmente algún proceso, pues que lo encare y lo haga ante la instancia que corresponde. Dijo también que si quieren dar lectura a otros actores a estos temas por los tiempos electorales que se viven, pues están en su plena libertad. Que sea el partido el que determine si se suspende o no los derechos de este militante para este y cualquier otro caso que pudiera haber de supuesta corrupción. E insistió Pepe en que no se defenderán señalamientos, que cada quien deberá hacer la defensa y un aclaramiento público. Esto lo hizo después de participar en un evento con el sector discapacitado. Mi reporte. Gracias, Maru Rojas. Ha habido mucho asunto. El PRI también está pintando su raya a través del Comité Ejecutivo Nacional, en voz de Pedro Joaquín Codwell. Y también la voz de Enrique Peña Nieto se escuchó a través de Luis Videgaray, quien dijo exactamente lo mismo que el candidato del PRI a la presidencia, que bueno, pues que se rasque con sus uñas Tomás Yarrington. El PRI dijo que se está preparando un exhorto al Comité de Justicia del propio partido para que separen al militante Tomás Yarrington Rubalcaba de sus derechos priistas hasta en tanto no se aclara su situación jurídica allá en Texas. Esto se va a anunciar ¿cuándo, Juan Carlos Santoyo? Mañana. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo a ti, a la audiencia. No, hoy mismo se anunció en un comunicado de prensa por parte del PRI, dice que ante la acusación civil presentada por la Fiscalía de Texas en contra del señor Tomás Yarrington respecto del presunto origen ilícito de propiedades en Estados Unidos de América, el Partido Revolucionario Institucional reitera ante la opinión pública su posición en el sentido de que el señor Yarrington debe afrontar su responsabilidad individual ante la justicia del país que lo acusa. Luego agregan, el PRI exhorta al señor Yarrington, no se refieren como el expriista o el exgobernador, sino nada más por su apellido, para que coopere plenamente con las autoridades competentes a fin de que se esclarezcan los hechos que se imputan. Y luego viene ya la parte más interna en el PRI y dice que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Pedro Joaquín Codwell, ha solicitado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la brevedad a efecto de proceder de conformidad con los estatutos a la suspensión de los derechos partidarios que tiene Tomás Yarrington y además dijo con esto, con la inmediata separación de militancia a fin de que quede ante la justicia sin que exista una protección por parte del partido. El PRI dice no solapa bajo ningún concepto impunidades en donde se compruebe que ha sido la falta
de la ley, esta debe aplicarse con todo el rigor. Luego también otra de las que habló el día de hoy en torno a este tema es Beatriz Paredes Rangel. Ella asegura que los priistas han sabido separar las cuestiones partidistas de las cuestiones que significa las acusaciones hacia un personaje o político priista. También señaló que esto no va a afectar la campaña política que en estos momentos corre en el PRI, pero sobre todo puntualizó lo siguiente. Nosotros hemos insistido en que los temas judiciales y jurídicos se traten con la responsabilidad de esa política judicial y de seguridad, que se aplique la ley en todos los casos y que ojalá no haya una estrategia vinculada a tensiones electorales. Por último, Pepe, cabe destacar que será mañana cuando realmente Pedro Joaquín Caldwell salga a hablar del tema, sobre todo porque este día quedó anulada o cancelada para mañana una conferencia de prensa que estaba programada, primero que se realizaría a la 1 de la tarde, luego se cambió a las 10 de la mañana y ante los hechos de cómo se fueron dando, fue cancelada y se pasó para el día de mañana a las 11 en punto en el PRI, por seguramente Pedro Joaquín Caldwell anunciará esto que ya sabemos, pero también estará dando la posición real del partido sobre el asunto de Tomás Yarrington. Pepe, mi reporte. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, puntual. Hasta luego. Hasta luego. Sí, efectivamente, hubo un comunicado del PRI que se considera oficial en donde el Comité Ejecutivo recomienda a la Comisión de Honor y Justicia del partido la sanción provisional para suspender los derechos de Tomás Yarrington Rubalcaba como miembro del PRI, hasta en tanto no se aclara su situación judicial allá en el estado de Texas, donde lo están acusando de vínculos con el crimen organizado, de lavado de dinero y otras cuestiones. Y esto será el día de mañana en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando se dé a conocer formalmente lo que hoy solicitó, bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en voz de Pedro Joaquín Caldwell, seguramente por instrucciones del propio Enrique Peña Nieto. Entre tanto, el abogado de Tomás Yarrington, Joel Androfi, dice que no hay nada contra su cliente. Este sonido lo tomamos con permiso de Milenio Televisión. No ha sido demandado. Okay. No hay un tema legal aquí. Si el juzgado quisiera demandarlo, mencionarían su nombre, no lo han hecho. Esto no lo implica él. Esto no tiene nada que ver absolutamente con su cliente. Nada que yo sepa. Todo lo que hay son rumores y falsedades. La gente en México necesita escuchar los hechos reales y la evidencia real. No solamente conjetura, ni rumores. Esto no es justo. El exgobernador de Tamaulipas fue un político honesto, un empresario honesto, y merece el respeto de la comunidad. Otras personas han acordado sus propios temas, acuerdos con el gobierno, y han decidido señalar a otra gente para zafarse de sus problemas legales, y esto sucede todo el tiempo. Usted dice que el exgobernador es un blanco fácil para estas acciones. Absolutamente. Declaraciones de Joel Andolfi, él es el principal abogado defensor de Tomás Yarrington Rubalcaba, tomadas, le repito, de Milenio Televisión. ¿Cómo van las cosas en Texas, Lina Rodríguez? Con esta información, adelante, te saludo, buenas noches. Pepe, te saludo desde Texas. Así es, donde autoridades de los Estados Unidos del ramo fiscal han presentado 2 demandas ante cortes federales de este país para decomisar propiedades del ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, que presuntamente podría haber adquirido en Texas a través de prestanombres con fondos de origen ilícito. Esto es lo que citan, Pepe, los documentos del caso 12CB00167, fechados ayer, 22 de mayo de este mismo año. En estos documentos, Pepe, que tenemos y que además son públicos, son emitidos por la Corte de Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, División Corpus Christi. La Fiscalía informó que presentó la demanda en San Antonio por la vía civil para decomisar una propiedad presunta
presuntamente adquirida por Yarrington en el 2006 con un valor de más de $6 millones, y otra demanda en la ciudad de Corpus Christi por un condominio adquirido en la Isla del Padre con valor de casi $500,000 que está registrado a nombre de Napoleón Rodríguez, dueño de la empresa ferretera industrial Rodríguez, una proveedora con mucha suerte durante ese lapso de gobierno en Tamaulipas. Tomás Yarrington fungió como alcalde de Matamoros del 93 al 95 y como gobernador de Tamaulipas del 99 al 2005. Hasta ahora no se han presentado cargos criminales contra él, y dijo precisamente la vocera de la oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas, Ángela Doss, dijo: hasta ahora no se han presentado, no lo tenemos bajo custodia federal y no está acusado. Sin embargo, ya se presentó una acusación en Brownsville, Texas, contra Fernando Cano Martínez, un empresario de Ciudad Victoria, presunto prestanombres del exgobernador y quien se presume habría lavado sobornos del cártel para varios funcionarios del gobierno de Tamaulipas. Pepe, por último, te comento que la Fiscalía afirmó que contra Cano ya existe una orden de aprehensión y que lavó dinero de políticos desde el 98 por medio de transacciones de bienes raíces y de sobornos recibidos para que no hubiera interferencia policíaca hacia actividades criminales. Esto es parte de lo que reza la acusación formulada por un gran jurado federal. También reportaron que estas acusaciones derivaron de la cooperación entre agencias de gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, quienes han aportado evidencias. Pepe. Te agradezco, Lina, la puntual información que nos envías. Quedamos pendientes. Pendientes, hasta luego. Pendientes. También el Departamento de Estado de los Estados Unidos hoy se pronunció sobre este tema. Lo primero que dice el Departamento de Estado norteamericano es que la justicia, los fiscales de aquella nación, de ninguna manera o de manera alguna pretenden influir en el proceso electoral que tiene curso en nuestro país. Edgar Martínez está en vivo y en directo desde Estados Unidos. Edgar, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues vamos a darle otro ángulo a este asunto. Es un caso, Pepe, del exgobernador de Tamaulipas, como ya se dijo, Tomás Yarrington Rubalcaba, que está de ver y no tocar, y su juzgamiento en Texas por serias acusaciones que se ha mencionado de lavado de dinero, recibir sumas millonarias con su conexión con el cártel, complementado con narcotráfico y mucho más. En el expediente que está florido de presuntos actos de corrupción es lo que está provocando este estallido de reacciones y de tonos de política en el asunto. Para iniciar, Pepe, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, rechazó enérgicamente cualquier cuestionamiento que se haga de que Estados Unidos tiene injerencia en la política de México o en el proceso judicial, señalando que este es un caso que ventilan los tribunales y no vamos a debatirlo aquí, afirmó. Subrayó con amplio conocimiento de causa que saben que el exgobernador es del PRI, donde su candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, está de líder en las encuestas. Pero lo que apunta Nuland es que ellos, refiriéndose a las autoridades federales, van contra el acusado porque ha obtenido propiedades en Estados Unidos con dinero proveniente del narcotráfico, así como otros delitos cometidos que pronto serán presentados, indicó. Se habla de recursos legales para decomisar las propiedades, como señalaba la reportera, que Yarrington Rubalcaba tiene en la Isla Padre, que está en Texas, que se trata de un condominio de lujo, además de 18 hectáreas en San Antonio, con un valor superior a los $6 millones, y mucho más, Pepe. Los titulares de los medios más importantes dicen: Yarrington Rubalcaba ya lo tienen acorralado. Así avanza esta situación, Pepe. Te agradezco la información, Edgar, desde Estados Unidos. Buenas noches. Mientras tanto aquí, bueno, no aquí, sino donde esté, pero a través de su cuenta de Twitter, @Tomás Yarrington, él escribe: no he sido detenido, porque se había dicho en la mañana que había sido detenido, trasladado a Houston, etcétera. Esto fue desmentido por el propio Yarrington a través del Twitter. Dice: no he sido detenido, no enfrento ningún cargo criminal en Estados Unidos, estoy muy tranquilo. Así lo dice Tomás Yarrington. Pausa, regresamos, hay más información. Otro asunto, noticia por supuesto principal, es el hecho de la acusación que han lanzado la Fiscalía del Estado de Texas en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba.
al que están acusando de presuntos vínculos con los cárteles. Lo dijo en conferencia de prensa a la que fue obligado a salir a dar esta respuesta de lo que sucedía con el caso de Tomás Yarrington, que al igual que su partido se deslindaba absolutamente, que en una posición personal y también de tipo partidista, tiene que ser cada integrante del partido político el que asuma las propias consecuencias de sus actos. Así lo dijo. El propio dirigente de nuestro partido y además convicción personal. Cada actor responde de sus propios actos. El partido ni defiende y sí exige una aplicación justa de la ley y que cada quien enfrente ante este tipo de señalamientos que... Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI, estableció que el tamaulipeco debe asumir y debe enfrentar estos señalamientos. Hay mucha historia que contarle, que informarle. Vamos primero con Maru Rojas. Maru, buenas noches. El candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. De la droga, especialmente el cártel de Ociel Cárdenas del Golfo y su vinculación también con los Zetas. Están acusando a Tomás Yarrington de lavar dinero del narcotráfico en el estado de Texas. Ante estas acusaciones de fiscales federales de Estados Unidos, de Texas, contra el exgobernador priista Tomás Yarrington,